Bueno, hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí. El día de hoy vamos a tener o a contar con la presencia, gracias por aceptar la invitación, doctor, del doctor José Francisco Barrón Tobar. Él va a presentar una conferencia magistral titulada El filósofo mexicano como académico y como funcionario público. El doctor Barrón es profesor investigador en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, tenemos el honor de contar con su participación a distancia y el tiempo que nos regala para la preparación y para la impartición de su conferencia magistral. Entonces, ahorita tenemos estudiantes de la licenciatura y tenemos también unos invitados de otros programas. Entonces ya van a tener el espacio para poder compartir dudas o algunos comentarios respecto a este tema. Sin más, le agradezco nuevamente el haber aceptado la invitación para participar en este proyecto titulado Voces para la Filosofía, Diálogos de la Academia Filosófica Mexicana. Pues mucho éxito y adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Digamos, va a ser mi primera conferencia vía Skype, vía remota. Entonces espero hacerlo bien. Preparé un texto, ¿no? Una pequeña conferencia que se llama así, El filósofo mexicano como académico y como funcionario público. De principio, me gustaría que en cualquier momento pueden interrumpir y pueden preguntarme cosas. No tengo ningún problema para eso. En verdad, levanten la mano o en verdad interrúmpanme directamente. Después, quisiera decir que la charla está organizada en tres partes, ¿vale? El título es un poco enigmático, ¿no? Trataré al principio de aclarar a qué me refiero y cómo estoy trabajando el asunto, ¿no? Desde hace 6 años. Pero bueno, pues, voy a enunciar primero las tres partes de la charla, ¿no? Primera, es darle un contexto, ¿no? A la cuestión enunciada en el título, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer en esta charla con ustedes? ¿No? La segunda, elaboraré más claramente el planteamiento del problema a revisar, ¿no? Que está en el título. Y el tercero, ya me centraré en el problema central y daré algunos casos, ¿vale? Si no es muy claro lo que puedo decir, se va a ir entendiendo conforme vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, primero quisiera señalar que esta charla y el proyecto al que se refiere, ¿no? Digamos, durante mis clases y en los proyectos que he estado llevando a cabo acá en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Desde hace 6 años el proyecto ¿no? El proyecto se llama Genealogía de las Tecnologías de la Transmisión de lo Filosófico en México. Ok, yo sé que suena como muy rimbombante ¿no? Y como muy, sí, raro, pero no. Básicamente, el cometido es desplazar los acercamientos, desplazar conceptualmente los acercamientos en las formas en que historizamos la filosofía en México. ¿Vale? Digo, si yo les preguntara, ¿qué historias de la filosofía en México han leído? ¿No? ¿Qué versión de la filosofía en México conocen? ¿No? ¿Qué me podrían decir? O sea, me gusta interactuar con el público, entonces veamos si se puede aquí, ¿no? Si no, yo tengo preparado un script, ¿no? ¿Qué versión de la filosofía en México conocen? Yo sé que están vinculados de cierta manera, mucho más, de forma más reciente, ¿no? Pero ¿qué historia de la filosofía en México conocen? ¿Alguien que quiera decir algo? Si conoce,
Si no, yo continúo. ¿Ah? ¿Nadie conoce una historia de la filosofía mexicana? ¿Y cómo se historiza la filosofía en México? ¿Sí? Bueno, nada más un acercamiento. Yo, la verdad, soy relativamente nuevo en la carrera, pero lo poco que he escuchado, pues, que empieza desde Vasconcelos, por ejemplo, o gente muy relacionada al ámbito universitario, que empieza a comentar esta parte de la filosofía. Ok. Dime nombres. Estoy leyendo bueno, probé a leer a Luis Villoro. Luis Villoro. Ok. ¿Quién más? ¿Y qué hacen ellos? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? Díganme los filósofos o las filósofas, ¿no? Contemporáneas nuevas en México. ¿Qué están trabajando? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo? Tampoco hay filósofos contemporáneos mexicanos. Ah, ok. Bueno, es una respuesta bastante contundente, ¿no? Equivocada, pero lo es, ¿no? Creo que es como el 99% de los mexicanos la responderían. ¿99% de los mexicanos qué? Le respondería a esa pregunta. Ok, entiendo. Sí, tienes razón, ¿no? 99.99 para ser más claro, ¿no? Exactos. Bueno, el asunto aquí es que quienes estudiamos filosofía o quien está cercano al estudio de la filosofía en México desconoce mucho la historia de la filosofía en México, ¿no? Cómo se llevó a cabo, quiénes la hicieron, en qué instituciones, con qué dinero, ¿no? De qué manera la hacemos, ¿no? Hay como, de principio, mucho desconocimiento en los estudiantes y muchas veces en los profesores también, ¿no? Y en los investigadores. Esto es como muy característico, ¿no? Durante, digamos, tanto mi formación como estudiante, tampoco yo tenía mucha cercanía con la historia de la filosofía en México. Yo esto lo fui descubriendo, ¿no? O sea, la historia de la filosofía, los personajes, las relaciones entre ellos, las afirmaciones, ¿no? Lo fui descubriendo cuando cuando me convertí en profesor, ¿vale? En profesor, no solamente en la facultad, sino a nivel bachillerato, ¿no? De pronto me planteé, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, conforme fui avanzando en esto, me empecé a dar cuenta que teníamos una manera muy específica de hacer la filosofía en México, ¿no? Es decir, el proyecto que yo llevo de hace 6 años y que, digamos, lo he tratado de hacer poco a poco, ¿no? Todavía no hay grandes textos, ¿no? Para compartirles, ¿no? Pero sí tengo algunos esbozos. Se llama Genealogía de las Tecnologías de la Transmisión de lo Filosófico en México. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se llama así? Digamos, gran parte de esta charla al principio va a ser mostrarles por qué estoy haciendo esa genealogía, ¿no? Pero, digamos, a retomar el argumento, la historia. ¿Alguien de ustedes ha ido a Nietzsche? ¿No? Un pequeño texto de Nietzsche que se llama Sobre los usos y abusos de la historia para la vida, ¿no? Es un texto bastante importante, bastante fuerte, bastante interesante para quien se acerca desde la filosofía a historizar, ¿vale? A historizar las prácticas. Entonces, yo quedé emocionado por este texto, entonces dije, bueno, voy a hacer genealogía del ejercicio de la filosofía en México, ¿vale?
significa esto, ¿vale? Poco a poco. La forma en cómo en México hacemos filosofía, ¿no? Perdón, historia de la filosofía, historia de nosotros mismos como filósofos, es decir, la forma en cómo nosotros historizamos el ejercicio de la filosofía, las instituciones filosóficas en México, Nietzsche la llamaría historia monumental, ¿no? O historia anticuaria, ¿vale? No voy a abundar en esto, pero sí les voy a dar una caracterización de la filosofía en México, ¿vale? Es decir, la historia de la filosofía en México, cómo los filósofos nos contamos a nosotros mismos nuestra propia historia, es una recopilación de ciertos momentos históricos en donde grandes personajes, ¿sí? Villoro, Vasconcelos, Antonio Caso, ¿no? Incluso más recientes, Enrique Dussel, digamos, grandes personajes afirman ciertas verdades o ciertos discursos en relación a ciertas instituciones, ¿sí? Es decir, es como una historia de la filosofía clásica. Si ustedes ven la historia de la filosofía clásica, ¿no? Siempre tenemos esta forma de historizar, ¿no? Es decir, grandes personajes, Nietzsche, Platón, Husserl, Wittgenstein, ¿no? Que afirmaron grandes verdades, ¿sale? Y nosotros estudiamos la filosofía de esta manera, grandes personajes en relación con grandes verdades. Y descubrimos cómo lo dijeron. Entonces, se nos ocurre que nosotros podemos ser así, ¿vale? Pero no me voy a meter ahí. Ok, entonces, tenemos esta idea. En México pasa lo mismo, ¿no? Nuestras formas de hacer historia pasan por estos relatos, estos grandes relatos de grandes personajes, ¿sí? Afirmando verdades en determinadas instituciones, ¿vale? Esa es la forma como clásica que se historiza, ¿no? La filosofía en México. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Vale? Nosotros para hacer filosofía en México tenemos como dos tipos de trabajo, ¿no? Para hacer historia de la filosofía en México tenemos dos tipos de artículos, dos tipos de trabajo. Uno de esos trabajos relatan las maneras en que el pensamiento filosófico, la filosofía en México, fue constituyéndose institucionalmente. Entonces tenemos como una historia de las instituciones, ¿sale? Tenemos una historia de cómo la licenciatura en filosofía se llevó a cabo, ¿no? En la UNAM, en la UAM, en la Universidad de Chiapas, ¿no? Y quiénes lo llevaron a cabo, ¿no? Estos grandes personajes que instauraron, ¿no? En estas instituciones, ¿sí? La filosofía. ¿eh? Y instauraron la maestría, la licenciatura, el doctorado, ¿vale? Tenemos, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de la Ciudad de México, ¿no? De la UNAM, es muy claro eso. Tenemos historias de la Escuela Nacional de Altos Estudios, tenemos historias de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y así, ¿no? Son siempre historias de cómo la facultad y cómo la Escuela Nacional de Altos Estudios se llevó a cabo, ¿vale? Ese es un tipo de trabajos. Si quieren, luego les paso yo la bibliografía, ¿no? Para que ustedes la tengan a la mano. Pero por otro lado, bien contamos con trabajos que se centran en el recuento de las afirmaciones de los filósofos, ¿vale? Si ustedes revisan las historias de la filosofía en México, van a encontrar una serie de filósofos, ¿no? De las afirmaciones de los filósofos, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, díganme alguna de las ideas de Vasconcelos, que es como el abuelito de todos, ¿no? Nosotros, ¿no? En verdad es como, que nos dio trabajo, porque metió la filosofía en relación a la SEP, ¿no? Y por eso nosotros, filósofos mexicanos, filosofía del bachillerato, ¿vale? Díganme alguna afirmación de Vasconcelos. La raza cósmica. ¿Qué es eso? Sé que es una obra Ajá. que escribió, es un ensayo, me parece, pero pues no como tal no la he leído. Sé que tenía ideas de cierto modo, no sé cómo se denominan, racistas.
Es una institución. El primer, creo, director de educación pública de México. Ve cómo lo estás relacionando, ¿sí? Ve la institución, el personaje y alguna afirmación, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacemos así? O sea, no es casual. Lo que quiero decirles es que esta manera, como historizamos las cosas de manera, incluso aunque no seamos especialistas, ¿sí? Esto tiene una tradición muy clara de cómo se hace filosofía en México. Perdón, historia de la filosofía en México, ¿vale? Ahorita les digo nombres, ¿vale? Pero quédense con esto, ¿no? Nuestra forma de hacer historia de la filosofía de nosotros, nuestra propia práctica, ¿sí? La llamaríamos como monumental o anticuaria, y siempre se centraría en relatos de grandes personajes en relación con la institución, ¿no? O con la instauración de grandes instituciones, ¿sí? Y los discursos que hicieron estos filósofos ahí, ¿vale? Sí, en verdad, ustedes díganme el que sea, ¿no? José Gauss, ¿no? Va vinculado al Colegio de México, ¿no? A una institución muy grande, ¿no? Y tiene ciertas afirmaciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la circunstancia, ¿no? La idea de que la filosofía se ejerce en circunstancia, ¿vale? Entonces, digo, eso quédense por ahorita, ¿vale? Para tratar de mostrarles más esto, les traigo ejemplos, ¿vale? Para mostrarles cómo al momento de historizar la filosofía, ¿no? Los filósofos, la historia para historizar el ejercicio de la filosofía en México, en México nosotros lo que hacemos es reducir nuestra práctica a grandes personajes, ¿vale? Lo que quiero decirles. Ok. Entonces, tengo cuatro textos, ¿no? Dos son textos más bien como de historia de la filosofía en México y los otros dos son textos circunstanciales, ¿vale? Mi tesis, la que quiero mostrarles, es que cuando los filósofos en México hablan de circunstancias muy específicas, dejan de lado esta historización, ¿no? Esta forma de historización centrada en grandes personajes y en grandes instituciones, ¿vale? Y cuando los filósofos en México hacemos historia de la filosofía en México, recurrimos a ese patrón, ¿vale? Entonces, ¿pueden ver la pantalla? ¿No pueden ver la pantalla? A ver. Permítanme. ¿Ven el slide? ¿Ven que son unas palabras? Bueno. Ok. Este se llama El sentido actual de la filosofía en México, ¿vale? Es un texto de 1967 en relación a la reforma de los planes de estudio. Es una conversación entre filósofos importantes, ¿sí? Leopoldo Sea, Luis Villoro, Alejandro Rossi, Luis Barcárcel y Abelardo Villegas. ¿Alguno de estos lo conocen? Aparte de Villoro. ¿Los nombres de los otros se les hace conocidos? Okay. Con eso basta, ¿vale? Yo voy a utilizar una herramienta llamada Boyan Tools. Es una herramienta de humanidades digitales que lo que hace es analizar el texto y mostrártelo como visualizaciones, ¿vale? Para mostrarles lo que quiero mostrar. Vean. Esto es lo que se ve, ¿vale? Es básicamente lo que ven aquí. Las palabras más grandes son las palabras que más aparecen en el texto, ¿sí? El texto es un texto de discusión de cuál es el sentido actual de la filosofía en México en 1967, ¿vale? Es un texto de circunstancia y es una charla entre los filósofos. Vean los textos que aparecen, ¿vale? Son pocos nombres de autores y pocos nombres de instituciones, ¿vale? Aquí les voy a presentar otra visualización en términos de nodos, ¿sí?
Está México, filosófica y problemas, ¿vale? Para que vean que la discusión no es en relación a filósofos, sus verdades en instituciones. Ahora, les pongo un texto de Gabriel Vargas Lozano. Este texto es de 2005. Es un texto que se llama Esbozo histórico de la filosofía en México, siglo XX y otros textos. Ahora vean las mismas nubes de palabras, ¿vale? ¿Qué notan? ¿Qué notan? Nombres. Más nombres. Ok. Y aparecen más instituciones. ¿Vale? Por ejemplo, universidad. Relación con esta institución. Y si los ponemos igual en términos de grafos, vean, todo es relación entre nombres. Caso, Vasconcelos, Lombardo, Zamora, José, Gaos, ¿sí? Larroyo, ¿sí? Si se fijan, eso es muy claro. Ahora, revisemos otro texto. Este es un texto más de circunstancia, igual que el anterior. Se llama La filosofía mexicana incide en la sociedad. Este es un texto de 2008 de Gabriel Vargas Lozano, de nuevo, Mauricio Bouchot, Guillermo Hurtado y José Alfredo Torres, ¿no? Es una discusión muy actual, ¿vale? Si se fijan, ¿qué aparece? ¿Aparecen grandes nombres? Chola Vasconcelos y Caso, ¿vale? Los demás son como lo que están debatiendo en este momento, la discusión que tienen, ¿sale? Y acá sale igual, ¿vale? Los filósofos mexicanos, los filósofos latinoamericanos, cómo van a contribuir, cuál es su parte en esta discusión, ¿no? Y vean el último texto que quiero mostrarles. Ese es un capítulo de un libro más grande de Carlos Pereda, ¿no? Que se llama La filosofía en México en el siglo XX, un breve informe. Y vean, ¿qué aparece aquí? ¿Qué aparece de nuevo? Los nombres, ¿vale? Y cuando uno hace igual el análisis en términos de nodos, igual aparecen los grandes nombres en relación a ciertos problemas muy específicos, ¿vale? Mi punto aquí, ¿no? Es que, como ustedes ven, ¿no? Son parte de la prueba, ¿no? La prueba de lo que quiero elaborar con ustedes. Es decir, la historia, cuando los filósofos en México hacemos historia de la filosofía en México, lo que pasa es que centramos nuestros análisis en los personajes y las instituciones, ¿sale? Eso es lo que hacemos normalmente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Ustedes conocen a un filósofo español que vino a México, ¿no? Sí, y que dejó una marca muy fuerte en el ejercicio de la filosofía, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también permitió como la profesionalización de la filosofía en México, ¿no? Se llama José Gauss, ¿no? A partir de los 50, 40, ¿no? José Gauss empezó a trabajar de manera muy fuerte en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos de los que siguieron, de los grandes filósofos y filósofas que siguieron, fueron alumnos de él, ¿no? Es una línea muy fuerte. Pero la parte más fuerte que tiene él es esta idea de historizar el ejercicio de la filosofía, ¿vale? Pero historizar el ejercicio de la filosofía en términos de circunstancia. Es decir, hacer filosofía latinoamericana, hacer filosofía iberoamericana, ¿vale? Y esto implicaría hablar de las circunstancias de cómo se ejerce la filosofía, ¿vale? Entonces, Gauss dejó una impronta muy fuerte en la mayoría de ellos, de los pensadores que siguieron después de México, ¿sí? En Sea, en Villoro,
¿no? Alguien que no es muy bien visto, pero Uranga, ¿no? Y una profesora mía y una profesora de muchos filósofos en México que se llama María Carmen Rovira, ¿no? La forma en cómo se hace filosofía en México historia de la filosofía en México viene de Gauss, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo un pequeño análisis de las tesis de filosofía que se han hecho en la Facultad de Filosofía y Letras y en la FES Acatlán, es decir, en la UNAM, ¿no? ¿Saben cuáles? O sea, análisis digital un poco como les mostré de los libros, ¿vale? ¿Saben cuáles son los autores que más aparecen? O sea, son las tesis, imagínense cualquier tesis. ¿Saben cuáles son los autores que más aparecen en las tesis? Alemanes. ¿Eh? O sea, como si la facultad o la UNAM fuera, nos gustara la filosofía alemana, ¿sí? Entonces, el autor que más aparece es Hegel, después sigue Kant, después sigue Nietzsche, después sigue Marx, ¿vale? Pero ¿por qué nos gusta tanto la filosofía alemana? ¿Por qué ustedes creen? ¿O por qué los filósofos en la UNAM hemos trabajado tanto a los alemanes? Heidegger, por ejemplo. ¿Qué creen? Por Gauss. ¿Sí? Gauss era un germanofílico, ¿sí? Es decir, le gustaba la filosofía alemana y la forma y el ejercicio de la filosofía alemana. Entonces, por supuesto, en la filosofía alemana existe una fuerte carga de historización en su ejercicio. ¿Sí? No es como la filosofía analítica, ¿no? Basada en el análisis del discurso, ¿no? Sino basada en el análisis de la historia, ¿vale? Entonces, en México, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras, se analiza mucho la filosofía alemana por Gauss, pero también la forma en cómo ejercemos la historia, ¿sí? O ejercemos nuestro análisis de lo que somos nosotros, depende de la metodología y los enfoques de Gauss que se heredaron a sus alumnos, ¿sí? Ok. En México hubo una época, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras hubo una época muy fuerte de marxismo, ¿no? Y también de filosofía política. Pues no, pues muchos de los marxistas y analíticos también vienen, de alguna manera, de la forma en cómo Gauss, ¿sí?, hace la historia. Entonces, esta forma que les digo, de centrarnos en grandes personajes que dicen ciertas verdades en ciertas instituciones, esa forma viene de Gauss, ¿vale? Y sobredetermina las formas en cómo nosotros vemos la filosofía en México, ¿vale? Entonces, esta manera de hacer filosofía o de historizar la filosofía viene de los 50 o los 60. Si ustedes revisan en su biblioteca o en una base de datos, ¿no?, las historias de la filosofía en México más recientes son de esa época, ¿no? Grandes textos, ¿vale? Que tratan de historizar cómo hemos hecho nuestra identidad, la forma en cómo nosotros hacemos filosofía. Ellos determinaron esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ok, lo que yo intento es dejar de lado esa forma de hacer filosofía o de hacer historia de la filosofía en México. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se pierde todo lo divertido. O sea, para decirlo de manera muy sencilla, se pierde realmente las maneras en cómo se ha hecho filosofía en México. ¿Por qué? Porque nos centramos en grandes personajes. Pero, vamos, cuando les pregunté al principio, díganme filósofos mexicanos o filósofas mexicanas actuales, no saben. ¿Por qué? Porque toda forma en cómo hacemos filosofía siempre está remontando hacia el pasado a ver grandes personajes que han dicho grandes verdades en ciertas circunstancias, ¿vale? En ciertas instituciones. Y todo eso es el pasado, ¿vale? Al momento de hacer una genealogía, ¿no? Si ustedes revisan la genealogía, la forma de hacer genealogía, la genealogía busca analizar cómo es que hemos llegado hasta el presente a ser lo que somos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es como una ontología de lo que somos ahora, vamos a decirlo así. Ok. Vamos despacito. ¿Sí? Ok, nosotros
tenemos historias monumentales, historias anticuarias, es decir, historias que remontan al pasado y analizan los grandes nombres y van recopilando pequeños datos de las circunstancias en donde se hicieron estas instituciones filosóficas, ¿vale? Por ejemplo, la licenciatura en filosofía ya, ¿vale? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Vale? Pero en esta historia de la filosofía lo que se pierde realmente es el sentido del ejercicio de la filosofía en México. ¿Se entiende un poco? Voy a tratar de elaborar. Ok, ¿qué es lo que no tenemos realmente como historias de la filosofía en México? Lo que no tenemos es historias de todo aquello que ha permitido y de cómo se ha llevado a cabo las finalidades expresas de la enseñanza, la investigación y la difusión del pensamiento filosófico en México. ¿Qué no tenemos? Historias de cómo los filósofos en México hemos llegado a ser académicos y funcionarios públicos. Porque todo profesor de universidad es un funcionario público. Pero no solamente eso, tenemos maneras muy específicas en que ejercemos el curso, en que nos relacionamos con las instituciones, ¿vale? Entonces, la genealogía, normalmente el trabajo genealógico no es un trabajo narrativo para sacar los grandes momentos, sino es un trabajo anónimo, un trabajo gris, lento y arduo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de minucias, ¿vale? Se va trabajando con pequeños documentos, por ejemplo, el manual de qué es ser un filósofo, de cómo llegar a ser profesor de filosofía. Hay manuales de eso, ¿saben? Hay manuales de 1927, ¿no? De la facultad que dice cuáles son los requisitos para ser profesor de la facultad o los requisitos para ser alumno, ¿no? Porque en 1927 no existía todas las instituciones que conocemos ahora. Entonces tenían que tener ciertos parámetros muy determinados, ¿vale? Entonces, yo trabajo básicamente con ese tipo de documentos, ¿sí? Reglamentos, manuales, ¿sí? No con las obras de los filósofos, digamos, no con las obras para hacer un recuento de sus ideas, ¿no? Y de por qué son importantes sus ideas y de repetir sus ideas, sino más bien es un trabajo sobre documentos básicamente como institucionales, para decirlo así, burocráticos, ¿sí? Normalmente la genealogía es un trabajo sobre documentos que nadie le daría un valor mayor, ¿entiendes? Son documentos burocráticos, básicamente. Pero en estos documentos burocráticos, lo que nosotros encontramos es el trabajo real de los filósofos, ¿sí? O sea, los programas de estudio, en las actas de los comités, ¿eh? En los apuntes de los filósofos, ¿sale? En los apuntes de los filósofos o en los periódicos de ese momento uno encuentra muchas cosas importantes que es básicamente el trabajo que se realmente hicieron los filósofos. Por ejemplo, en esta genealogía de las tecnologías de transmisión de la filosofía en México, una de las tesis fuertes que estoy trabajando es que todos los filósofos en México han estado vinculados al Estado-Nación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna parte del Estado-Nación, ¿sí? No, sean de izquierda o de derecha, ¿eh? Han estado vinculados a los partidos del Estado-Nación, de una u otra manera. Eso no necesariamente es malo, ¿eh? Ha permitido cosas, pero también ha impedido otras, ¿vale? Están vinculados al Estado-Nación, pero aparte es interesante que todos los filósofos que de alguna manera en México han tenido cierto tipo de poder académico, institucional, también tienen un poder político que les permite crear instituciones, ¿sale? Crear como ciertas escuelas, crear ciertas instituciones, ¿vale? Esto solamente es posible encontrarlo no leyendo sus obras, sino haciendo una historia de otro tipo, viendo documentos más políticos o sociales, más periodísticos incluso, ¿vale? Uno se da cuenta, ¿no? Del tipo de discusiones que tenían, ¿no? Que no son propiamente las puramente filosóficas, ¿no? Entonces, ok,
estamos entrando al segundo punto, ¿no? Este punto de planteamiento del problema, ¿no? Ya les expliqué un poco de manera muy rápida, ¿no? Que mi interés es dejar de lado cierta forma de hacer filosofía, ¿no? O perdón, cierta forma de hacer historia de la filosofía para hacer una genealogía, ¿vale? Y esta genealogía es como, vamos a decirlo, más sucia, ¿no? No es estas historias de, ay, los filósofos son gente que piensa y que es muy brillante y que, ¿no? Y que ayuda a la gente así, ¿no? Sino más bien son este tipo de historias en donde se encuentran las cosas vulgares, para decirlo de alguna manera, ¿no? De cómo los filósofos mexicanos hemos llegado a este momento, pero haciendo alianzas, vamos a decirlo así, políticas y sociales, con ciertas instancias, ¿no? Entonces, hay una discusión que es en donde quiero meter, digamos, la charla fuerte, ¿no? Del filósofo mexicano como académico, como un funcionario público. Esta discusión es muy reciente y es muy fuerte, ¿no? Entre los filósofos mexicanos. Y es, ¿cuál es la función del filósofo mexicano? ¿Sí? O más claramente, ¿cómo funciona un filósofo en la actualidad en México? Si yo les pregunto, ¿cuál es la función política o social o la que sea del filósofo mexicano, de una filósofa mexicana, ¿qué me dicen? ¿Para qué sirve un filósofo en México? A ver, alguien que quiera decirme algo, digo, no importa. Sí. Vas. Pues la idea clásica es de que, pues en primer lugar, pues que es un docente, ¿no? Es un docente que te va a enseñar ética, al menos en la educación básica, te va a enseñar ética, un poco de política, lógica, y puede cumplir otras funciones como crítico, ya sea en ámbitos políticos, en ámbitos de X fenómenos sociales que se desarrollen, incluso, como usted decía, asesor o consultor privado de determinada persona o político que tenga un poder específico. Puede ser Okay. es una... Dime el nombre de alguien que haga ese trabajo. Yo es algo que me interesa, por eso lo menciono. Yo he visto ahorita, cuando estuve eso de las campañas, ahorita que acá en Chiapas, en mi municipio, se eligió presidente municipal, gobernador y pues presidente, ¿no? Eran las votaciones. Y a mí me daba risa, pues cada semana había una reunión ahí en el kiosco, pues llegaban los candidatos, ¿no? A convencer, a hablar con la gente. Y pues te das cuenta que yo no soy filósofo, pero en ese entonces pues yo iba ahí de chismoso y me daba cuenta que pues dicen puras cosas que nada que ver, pues. Y nadie dice nada, nadie les critica, nadie les cuestiona. Y ya. Okay. Creo que eso se da a nivel nacional en el ámbito político. Ok. Un poco las funciones que me acabas de dar, ¿no? De un filósofo, así como un poco vinculado al poder político, ¿no? Pero más bien como asesorando, ¿no? Desde arriba. La idea del docente, ¿no? La idea del docente. Dijiste otra que no recuerdo, una segunda. Docente, asesor político, creo que básicamente esas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Te voy a decir esas de dónde vienen. Esa asesoría, esa consultoría, bueno, una parte puede ser, como usted dice, vinculada al poder, pero no necesariamente, sino tal vez a una organización social, a tu comunidad, a una congregación, no sé. O sea, como una función política, pero una función política crítica. ¿Sí? ¿Crítica? Es decir, nosotros ponemos en cuestión los discursos y las verdades
tanto políticas como sociales. Ok. ¿Quién nos va a contratar para eso? Pues ahora sí que depende ya del. Si eres buen vendedor, te van a contratar. Sí, es muy complicado. Vamos, empezar a hablar de las funciones del filósofo, por eso lo planteo, porque empezar a hablar de la función del filósofo ya es como más real, ¿no? No solamente es la gran pregunta de qué dijo Vasconcelos, qué hizo Vasconcelos, sino es confrontarnos a nosotros y confrontar lo que hacemos, ¿no? Eso es un poco mi trabajo, ¿no? Entonces, la posición que tú tienes, ¿no? En el trabajo, en la investigación que estoy haciendo de la genealogía de la transmisión de la filosofía en México, ¿no? Eh, yo te podría decir, le he llamado sobredeterminación ilustrada del ejercicio de la filosofía en México. A ver, no es muy complicado, viene de Kant, de la ilustración. ¿Eh? Para Kant y la ilustración, ¿no? Los filósofos cumplíamos una función que llama el uso público de la razón, ¿no? El uso público de la razón es la posibilidad de poner en cuestión los discursos y las instituciones que reproducen la vida social, ¿vale? Hay instituciones que reproducen la vida social y hay instituciones, ¿sí?, que ponen en cuestión los mecanismos de reproducción de la vida social, ¿vale? Los filósofos tenemos esta función de criticar y cuestionar, para la ilustración, los mecanismos sociales, políticos, económicos, ¿vale? Esa es la versión ilustrada, ¿vale? Del siglo XVII para acá, ¿vale? Europea. En México, la filosofía, cuando se constituye realmente, ¿no? A partir de empezó a finales del 18 hasta el 20, utilizaron esa versión. ¿Eh? Cuando nosotros decimos cuál es nuestra utilidad, siempre es, y la utilidad de la institución filosófica, siempre es la de la puesta en cuestión de cualquier institución otra, ¿vale? Nosotros vamos a decir, asesorar, como tú dices, o incluso, a ver, ¿por qué somos profesores en México? Y se lo debemos gracias a Vasconcelos y a Barreda, ¿no? Tenemos trabajo por ellos, ¿vale? Está bien, es bonito y bien, ¿no? Ok. Pero, sí, preguntas, o sea, ¿por qué damos clases en bachillerato, ¿no? O sea, ¿por qué enseñas ética y por qué enseñas lógica? Todo el argumento, digamos, toda la legitimación de nuestra función es que nosotros construimos ciudadanos críticos, ¿sí? Nosotros estamos en la escuela porque vamos a construir ciudadanos críticos que no se dejen manipular por los políticos, ¿sale? Esa es nuestra función, supuestamente, ¿sí? Siempre estamos ejerciendo esto que Kant llama el uso público de la razón, el atrévete a pensar por ti mismo, ¿vale? ¿Sí? Nosotros como profesores, incluso como asesores, siempre estamos, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, eso es como bastante interesante, pero esto determina nuestro ejercicio de la filosofía. Ok. La función del filósofo para la versión ilustrada, la versión más clásica de la filosofía en México es esta. Los filósofos en México, nuestra función es política social, que es la construcción de ciudadanos, la generación de espacios de ciudadanos, ¿vale? Pero a partir de los 50, cuando Gauss llega a la facultad, la facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, de la UNAM, se constituye como una institución fuerte, empieza a aparecer todo discurso, ¿no?, de cuál es nuestra función. Y esta es la del filósofo como profesional, un profesionista más, ¿sí? Es decir, como un investigador profesionista, un académico en el sentido fuerte de la palabra, que es un experto en en su disciplina, ¿sí? Como un médico, como un ingeniero, es un experto, ¿vale? Entonces, el filósofo deja de lado, o se deja de lado en términos institucionales, esta legitimación
como política social de construcción de ciudadanía, ¿no? Para convertirse en un profesionista, ¿no? Sí, hay una gran discusión. En ese texto que les puse, el primero, sí, el primero que se llama El sentido actual de la filosofía en México, ahí está la discusión de manera más fuerte. Actualmente vivimos un momento donde se está discutiendo de nuevo eso. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra función? ¿Sí? Ok, lo interesante es que no tenemos documentos, no tenemos discursos y no tenemos pruebas para saber cuál es nuestra función. Utilizamos un viejo discurso y lo confrontamos a otro, que es el de los profesionistas. ¿Sale? Entonces, o somos... a ver, les digo quién es un exponente muy interesante de la primera versión del filósofo como productor de ciudadanías, es decir, pues el subcomandante Marcos. Marco es un filósofo que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Que él buscaba generar mecanismos políticos, ¿sí? Usando este discurso detrás, el emancipatorio, para decirlo de alguna manera, el de la revolución. ¿Sí? El discurso revolucionario, el discurso emancipatorio, viene de esta sobredeterminación ilustrada de la filosofía. Pero, vamos, hay otros, por ejemplo, de nuevo les digo, el de la profesionalización de la filosofía. ¿Ustedes conocen a alguien del Instituto de Investigaciones Filosóficas, de acá de la UNAM? ¿Alguno? Bueno, ellos definen más la idea de la profesionalización. El filósofo tiene que ser un profesionista, ¿vale? Y tiene que ser alguien que sea experto en su materia y que cuando quieran llamarlo cualquier instancia, él va a poder ejercer su función en términos de un profesionista más, ¿sale? Entonces, actualmente tenemos una discusión muy fuerte sobre esto, ¿sí? Pero lo interesante, como les digo, es que no tenemos documentos para saber cuál va a ser nuestra función como filósofos, ¿vale? Esta es otra de las líneas que trabajo, ¿vale? Al momento de hacer genealogía, ¿sí? De buscar estos documentos, uno sabe cómo nos fuimos convirtiendo en académicos o incluso revolucionarios los filósofos en México, ¿no? Y a partir de ahí plantear cuál es nuestra función, porque nuestra función no es a partir de los grandes discursos, sino realmente lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, el problema que estoy un poco trabajando con ustedes es esta idea, ¿qué es el filósofo mexicano? ¿No? Ya pasamos por esta parte de modificar las formas de hacer historia, ¿sí? Discutir la función del filósofo, pero mi pregunta, para ser más empática, es, ¿qué es un filósofo mexicano? ¿Cómo? A ver, tú sales a la calle y tú distingues a un filósofo de un taxista, ¿verdad? O sea, son claramente distinguibles, ¿o no? ¿Cómo sabemos que alguien es un filósofo mexicano o una filósofa mexicana? O sea, ¿no? Es una gran discusión ahí, ¿no? ¿Cómo sabemos? Pero aparte, es que no tenemos como forma de caracterizarnos, ¿no? Nuestras formas de caracterización casi siempre es como el gran profesor, el gran investigador, ¿no? Que hace las cosas como por buena persona. Es como muy raro, ¿no? Es decir, tenemos versiones del filósofo mexicano muy claras. Es el ideólogo, ¿no? Como el subcomandante Marcos, incluso como Villoro, ¿no? Tenemos al humanista, ¿no? Que es como Antonio Caso, incluso José Vasconcelos, ¿no? Y tenemos a uno más radicaloso, que es el revolucionario. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, a los Flores Magón, ¿no? O a Plotino Rodacanati, quizá no lo hayan escuchado por ahí, ¿no? Pero Plotino Rodacanati es muy importante, ¿no? En la historia de la filosofía de México, que introdujo el socialismo, ¿no? Y la doctrina socialista en México. Ok, tenemos estas ideas del filósofo mexicano, ¿no? Entonces, la idea de la genealogía del filósofo mexicano como académico y como digamos, profesionista, como funcionario público, ¿no? Es que lo que busca es develar
¿cómo realmente hemos hecho filosofía en México? No en relación a estos grandes discursos que nos dan sentido, ¿no? Y nos dicen la función que tiene la filosofía, sino en relación a nuestras prácticas, a un individuo que labora y trabaja en una institución en relación con ciertos mecanismos burocráticos, ¿sí? Con ciertos mecanismos, para llamarlo así, por ejemplo, los filósofos en México. A ver, ¿cuál es nuestra primera fuente o cuál es nuestro primer medio de transmitir nuestro trabajo, los filósofos en México? O sea, es decir, Primera fuente. nuestro primer medio de transmisión de la filosofía. O sea, la gente se entera que los filósofos trabajamos un tema u otro en México. Mediante libros. O sea, los filósofos en México estamos vinculados con una industria editorial, ¿sí? Ya sea los medios de comunicación masivos como la televisión, el radio, o como revistas institucionales, o si ya eres como SNI 3, es decir, ya eres un investigador mayor, ¿no? Editas libros, publicas libros editoriales grandes, un fondo de cultura, si tienes suerte, vale, Anagrama. Si no, tienes un libro de una editorial universitaria, ¿vale? Pero esto implica que el ejercicio de trabajo filosófico va vinculado con trabajos editoriales, ¿vale? No sabemos cómo los filósofos hemos editado libros, ¿vale? ¿Se han editado más antes? Editamos más ahora. Díganme el nombre de un libro de un filósofo mexicano actual. ¿Sí? Díganme el nombre de un libro de Antonio Caso o de José Vasconcelos. Hola. Hola, buenas. Hola. Un libro de un filósofo contemporáneo. Mexicano. Guillermo Hurtado. De Ambrosio Velasco, de María Teodoro, de Gabriel Vargas, de Gustavo Leiva. ¿Un nombre de un libro de ellos? ¿El nombre de un libro de ellos? Uno de Paulette Dieterlen sobre la pobreza. Ok, es muy importante ese libro, según yo. Muy importante. Ok, lo que, digamos, regreso a la discusión, digamos, ¿no? Entonces, la idea de esta genealogía que intentó hacer, como de historización de las prácticas de la filosofía, en estos temas, ¿no? En estos temas que son más, voy a tratar de decirlos, menos gloriosos, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Permítanme. ¿Sí? Son temas de cómo los filósofos en México nos hemos vinculado a la industria editorial, ¿no? Cómo nos hemos vinculado a la burocracia institucional, ¿sí? Más que la historia de cómo los filósofos de grandes personajes se han afirmado ciertos discursos en ciertas instituciones, ¿no? Como les digo que normalmente historizamos la filosofía en México, ¿no? Mi idea, o lo que estoy trabajando, son ciertas genealogías posibles, ¿no? Por ejemplo, cómo los filósofos hemos dado clases, ¿no? En México, ¿no? ¿Cuáles son nuestras técnicas didácticas? ¿Qué materiales utilizamos para dar filosofía? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las formas de financiamiento de nuestros proyectos? No tenemos una historia genealógica de esto. Por ejemplo, esto es muy importante. ¿Cuál es nuestra relación con el mercado laboral? No tenemos como historias propiamente de esto. Tenemos más bien historias, de nuevo, lo repito, de Caso firmando ciertas cosas contra Lombardo Toledano, ¿no? Por la libertad de cátedra, ¿no? Entonces son grandes discusiones, incluso discusiones muy limpias, ¿no? Como normalmente las relatamos, pero no tenemos la parte en donde Caso genera una huelga en la UNAM, ¿no?
para ganarle a Lombardo Toledano. Estas partes más políticas no las conocemos o no las rastreamos, ¿vale? Entonces, no tenemos historias de cómo los filósofos ganamos nuestro dinero, cuánto ganamos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son los nexos de los movimientos políticos y sociales? Este caso que les digo del subcomandante Marcos o de los Flores Magón, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son una de las clases que estoy dando este semestre, ¿no? En la facultad, es la relación, o más bien, cómo los filósofos en México nos vinculamos con los medios de comunicación. ¿Sí? Y estamos viendo dos casos, Carlos Pereira y Plotino Rodacanati, y por qué ellos escribían en revistas, ¿no? O, por ejemplo, Plotino Rodacanati, ¿no? Imprentas, ¿sí? Es decir, no sabemos cómo. Por ejemplo, otra de las cosas, no sabemos los estilos de los discursos de los filósofos. ¿Sí? Un poco como los decía, yo he hecho este análisis de las tesis en la facultad, ¿no? En la UNAM, perdón, sé que hay un estilo en cómo los filósofos hacemos en la facultad o en la UNAM, hacemos los títulos de las tesis. Por ejemplo, siempre ponemos ensayo a la teoría de las ideas, un acercamiento a la teoría de Wittgenstein, ¿sí? Un esbozo de análisis de la teoría de Marx. Es decir, siempre damos como un pequeño no entramos directo al tema. Nuestro estilo, al menos en los títulos, es como de, ay, no voy a afirmar algo muy fuerte, sino que estoy haciendo un acercamiento al problema. Siempre es así. Pero podríamos hacer de esta manera muchos más análisis con la mayoría de los textos de los filósofos en México, ¿sí? De las filósofas en México. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo preferimos escribir? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de textos que escribimos? Si se fijan, así se enriquece la historia de la filosofía, ¿vale? Entonces, ya se está acabando el tiempo, perdón, ¿sí? Pero básicamente el proyecto y lo que quiero es desplazar la forma de hacer la filosofía, ¿vale? Entonces, para hacerle el ejercicio de la historia de la filosofía en México, ¿no? La historia de la filosofía en México. Entonces, yo les traigo un caso o un problema central que es las cuestiones didácticas vinculadas al ejercicio de la filosofía, ¿no? En México. Por ejemplo, ¿cómo aprende un estudiante? ¿Cuáles son las técnicas didácticas? ¿Vale? Los filósofos normalmente, si ustedes van a dar clase de bachillerato, en bachillerato, sabrán que luego los alumnos no les gusta mucho la filosofía, ¿no? O cómo dan clase, o cómo damos clase, ¿no? Los profesores de filosofía en el bachillerato. Sí, tienen como muchos problemas con nosotros, ¿no? Cuando yo he dado clases en bachillerato, digamos, los alumnos reprueban matemáticas y la segunda materia que reprueban es lógica, ¿no? O las materias filosóficas. Normalmente eso pasa en los bachilleratos aquí en la Ciudad de México. No conozco bien el caso, ¿vale? Pero sí es un problema grande, un problema fuerte. Los filósofos enseñamos, transmitimos filosofía, ¿vale? Es decir, si uno hace una pequeña historia genealógica, nos daremos cuenta que en relación con la historia de la filosofía, el ejercicio de la filosofía en México, las cuestiones didácticas están en el centro. Es como una preocupación de la mayoría de los filósofos, ¿no? Pero por otro lado nos damos cuenta que no tienen grandes ideas didácticas, ¿sí? Los textos que he encontrado son de José Gauss. Gauss tiene muchos textos, o más bien textos didácticos, para decirlo de alguna manera. No, hay un libro de José Gauss que se llama La filosofía en la universidad, es de 1954. Es de 1954, un año antes, se abre la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, en relación con eso, le pidieron a Gauss que escribiera algunas notas didácticas, ¿vale? Entonces, en este texto, lo que él dice
son cosas que para nosotros es como, digamos, después de mucho tiempo, muy extrañas, ¿no? Él comienza a decir que el plan de estudios de filosofía de la facultad es prácticamente perfecto, ¿no? Si uno lo ve, dices, oye, no, esto se necesitan muchos cambios, pero él afirma en 1954 que es perfecto, ¿no? Y entonces después dice, lo que parece susceptible aún de perfeccionamiento, lo estoy leyendo, son más bien los métodos de trabajo. En la enseñanza de filosofía en la facultad prevalece poco menos que exclusivamente el método de la conferencia. La enseñanza universitaria debe sobre todo formar en dichas disciplinas, enseñar a trabajar personalmente. Él no le gustaba el método de la conferencia, le gustaba más bien el método del seminario, ¿vale? Pensaba que tenías que trabajar en seminario máximo de 7 personas, 7 alumnos, ¿no? Y tenías que trabajar con ellos de manera personal, ¿sale? Entonces, él dice que esto tiene que ser en seminarios y afirma, los seminarios son a las facultades y escuelas de humanidades lo que a las ciencias son los laboratorios. Los seminarios de una facultad de filosofía deben ser de 2 clases, que pueden llamarse respectivamente seminario de textos y seminario de tesis. ¿Vale? En la facultad de filosofía y letras de la UNAM, esta formación de Gauss como que dejó mucha huella. Entonces, por muchos años, en la facultad solamente hubo 2 tipos de cursos, ¿no? Uno seminarios y otros cursos magistrales, ¿vale? Entonces, esta historia no la contamos, no sabemos, vamos, qué efecto tuvo en los estudiantes y cómo los formó, ¿vale? No tenemos pruebas para eso, ¿vale? Ok, ¿en qué momento empezó a cambiar esta propuesta de Gauss, ¿no? De cursos y seminarios de textos y seminarios de investigación? Pues empezó en la facultad en el 67, ¿no? En 1967, ¿no? Se modificaron los planes. Aquí yo tengo un pequeño documento que se llama el Boletín de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una entrevista de 1977 a 2 filósofos importantes. Uno es Carlos Pereira, ¿no? Muerto joven, pero trabajó desde el marxismo, ¿no? La cuestión de la democracia, ¿no? Muy importante. Y por otro lado, un maestro, es decir, un filósofo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que aceptó ser solamente profesor. Él no quería ser más, no quería ser investigador y no quería ser un gran filósofo. Él se asumía como profesor, se llama José Ignacio Palencia. Entonces, en esta entrevista de 1977, están discutiendo los planes de estudio, la modificación de los planes de estudio en 1967, ¿vale? Son los planes de estudio, se modificaron del 54, ¿vale? Los que Gauss decía que eran prácticamente perfectos, ¿vale? Entonces, le preguntan algo a Palencia y a Pereira, ¿vale? La pregunta es, ¿se revisan periódicamente los planes de estudio? ¿Hay algún cambio necesario que pudiera mejorar el plan actual? Y entonces ellos dicen, no hay periodo fijo. Se revisó en 1967 y posteriormente sin llegar a modificarse. Hay varios cambios necesarios. La supresión de materias didácticas, al menos bajo su enfoque actual, o la revisión de este. Si se fijan, el problema de nuevo es el enfoque didáctico en cómo se transmite la filosofía, ¿vale? Después, otra pregunta. Es opinión de algunos que muchas reformas están destinadas a facilitar excesivamente la carrera del alumno a costa de un empobrecimiento del nivel académico. Es así en el caso de filosofía a lo que responden, y esto es muy importante. No es el caso en la carrera de filosofía, puesto que no ha habido tales reformas. La última reforma de 1967 aumentó un año la carrera y el número de créditos. Los resultados serían los contrarios, por lo que puede juzgarse, al menos no ha habido empobrecimiento. Se nota más preparación en los alumnos de ahora. Esta es una afirmación bastante interesante. Los alumnos de los 70 están mejor formados, mejor preparados que los alumnos anteriores.
sea, los alumnos de los 70 están mejor formados. Es más, ellos dicen que leen más que los alumnos de los 50. ¿Vale? Ok, pero lo dice. Antes éramos alumnos de un profesor y ahora, fuera de algunos casos, son alumnos de la facultad. Entonces, esta distinción que hacen estos filósofos es una distinción operativa para responder una entrevista. Es alumno de profesor, alumno de facultad. ¿A qué se están refiriendo? Gauss, grandes profesores de antes de los 70, ¿no? Gauss, Nicole, Sánchez Vázquez, ellos eran profesores y sus alumnos eran alumnos de ellos. Soy alumno de tal filósofo. Después de los 70, incluso los 80 ya entrados, los filósofos que vamos saliendo de ahí somos alumnos de la facultad, no de los profesores. ¿Sí? Pero esto, ¿cómo lo analizamos? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene para el ejercicio de la filosofía en México? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tendría, si fuera cierto, para la función del filósofo en México? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tendría para la figura del filósofo como académico, el filósofo mexicano como académico, como funcionario público? ¿Sale? Entonces, me gustaría quedarme aquí, ¿no? Digamos, solamente es un esbozo de lo que he estado trabajando, pero es para tratar de mostrarles dónde están mis documentos, cuáles son mis problemas, ¿sale? Y cuáles son el sentido de estos problemas, ¿sale? Porque por un lado podríamos tener, de nuevo, como siempre hemos tenido, una historia monumental, una historia anticuaria, en donde la filosofía en México, ¿sí? Es el recuento de grandes personajes, ¿no? Que dicen verdades en ciertas instituciones muy específicas. Y cómo estas instituciones se fueron generando. Por otro lado, ¿no? La opción, ¿no? Que me gustaría tomar son estas pequeñas genealogías de relación de cómo los filósofos se convirtieron en académicos, cómo los filósofos se convirtieron en funcionarios públicos, qué implica su relación con el Estado, con el mercado laboral, sus problemas para transmitir la filosofía en el bachillerato. Por ejemplo, la relación entre un filósofo de bachillerato, un profesor de filosofía de bachillerato y un profesor de universidad, ¿sí? Hay un abismo ahí, ¿no? Por ejemplo, una discusión clásica, que eso sí se ha discutido en México, la diferencia entre ser profesor de filosofía y ser filósofo de verdad, ¿no? Que para por lo menos Uranga y a otro grupo de filósofos en México, es importante la distinción, ¿sí? No es lo mismo ser un profesor de filosofía, que es un funcionario público, a ser un filósofo de verdad, que le habla a la humanidad, ¿vale? Entonces, mi trabajo es ese, ¿no? Mi trabajo es, en este sentido es genealógico, es más pequeñas historias de cómo el ejercicio de la filosofía se ha llevado a cabo, ¿no? No estas grandes historias de grandes personajes que dicen las verdades, ¿vale? Entonces yo me quedaré aquí. Si tienen preguntas, por favor, son bien recibidas. ¿Nadie? ¿Nadie? Ah, ok. ¿Por dónde? Bueno, aquí. Mi Ah, nombre es Raúl Trejo Villalobos. hola. Soy profesor de aquí de la licenciatura en filosofía. Y bueno, primero pues una disculpa por la llegada tarde. Me llama muchísimo la atención. Más que pregunta es un comentario. Me gustaría Sí, no. que pudiéramos establecer comunicación posteriormente, porque son inquietudes que precisamente en mi caso particular he venido trabajando. Soy egresado de la Universidad Michoacana a principios de los 90s y todas estas partes que no se cuentan precisamente es en los que a veces resultan de gran peso para lo que hay en la posteridad, tanto para mis compañeros del momento como para compañeros que vienen después. Solamente en el caso de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Michoacán, por poner el caso. La imagen que teníamos
en Michoacán a principios de los 90 de la UNAM. Los materiales con los que trabajábamos y todo eso. Entonces, es más un comentario. Me llama muchísimo la atención porque precisamente son aspectos que a mí en lo particular me han inquietado. Hay en la red por allí, en alguna ocasión, hace unos 10, 9 años, me puse a revisar los libros de texto, de lógica. Raúl Gutiérrez Sáenz, Dion, Elie de Gortari, y cuando terminé de revisarlos, no sabía hacia dónde iba a llegar, nada más con la pura revisión de los libros de texto. Pero después de estarle dando vueltas a algunas cosas, saqué por ahí un artículo pequeño que se llama Divagaciones sobre la historia de la lógica en la educación media superior. Incluso viendo las fechas de ediciones y cómo fue yendo sustituido la lógica dialéctica de Elie de Guattari. Y bueno, Raúl Gutiérrez Sáenz todavía en libro de texto, en varios sí. Desgraciadamente. Concepto. Para terminar un poco con lo que está haciendo un profesor en la prepa 8, creo, sobre la lógica informal. Pues bueno, eso nada más. Y está por ahí en la red esta que le llamé Divagaciones sobre la historia de la enseñanza de la filosofía, de la lógica en el bachillerato. Fue lo que salió. Es muy interesante un poco lo que dices, porque, digamos, he seguido también un poco el rastro, un poco más histórico de la lógica en México, ¿no? Digo, no, mi formación no es de lógica, ni es mi interés de principio, pero hay temas importantes. Por ejemplo, en México, yo no entiendo por qué solamente damos lógica para argumentar. Si mi formación viene más bien de retórica, ¿no? Pero yo no sé por qué no damos retórica, por ejemplo, ¿no? Y he descubierto, digamos, las discusiones que tenía Barreda con Vigil y con Rotino Rodacanati, ¿no? Va en relación a la lógica, ¿no? Para los filósofos en México es como columna central la lógica. Y a mí me sorprende porque tengo como de otra forma. Pero como es columna vertebral de nuestro ejercicio, ¿no? En términos generales, la lógica. ¿Sí? Y ha habido unas peleas a muerte, por eso de Gortari sacó su lógica dialéctica, por ejemplo, ¿no? Pero a partir en el siglo XIX había discusiones sobre qué tipo de lógica, ¿no? Y entonces una lógica más allegada a la matemática, una lógica más llegada a la ciencia, una lógica más llegada, por ejemplo, a la psicología, ¿no? Pero esto que dices es cierto, ¿no? Pero porque por otro lado no tenemos un manual, o sea, no tenemos un manual fuerte, ¿no? Que podamos utilizar todos o que podamos discutir, ¿no? Yo, por ejemplo, como un pequeño propuesta de Allen, un filósofo argentino que fue al instituto, ¿no? En la facultad, ¿no? Pero es un poco lo que dices, ¿por qué no tenemos manuales hechos por nosotros, ¿no? ¿En qué nos hemos ocupado como comunidad para no hacer algo así, ¿no? Que no llega a todos los demás, ¿no? Es, digamos, es decir, son como pequeñas historias, un poco como tú dices, ¿no? De qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos transmitido, ¿no? ¿Qué cosas preferimos publicar y qué no? ¿Dónde lo publicamos? Son como pequeñas historias que nos darían como sentido de lo que hacemos, ¿no? Y cómo lo hemos hecho. Y qué tendríamos que hacer para modificarlo, ¿no? Digo, son muy arduas y son muy trabajosas, pero podría valer la pena.
¿no? Si me pasas tu texto por alguna parte, estaría muy bien para tenerlo como, hay una fotografía que pueda servir. Gracias. Y bueno, el último comentario, nada más, lo que te alcancé a escuchar, pues esta cuestión que seguimos viviendo a nivel nacional, que han cambiado ya mucho las cosas, sí. Pero la referencia que nos da sobre la UNAM. Otro seguimiento es el desplazamiento hacia las provincias. Allí hay una infinidad de historias, las cuales, a manera de hipótesis, me atrevería a aventurar la siguiente afirmación. Claro. Vicios y virtudes en reproducción ad infinitum. Lo que se hace allá, se hace en la provincia. Sí. Por la sencilla razón, o una razón un poquito más complicada, de que muchos, desde los años 70, 80, llegan de la provincia, se forman en la UNAM y regresan a sus provincias, o bien de México salen hacia las provincias, y bueno, allí mezclado con los que se han formado en seminarios, ¿no? Son las dos tendencias, básicamente. Pero a partir de allí, una historia también bastante rica sobre Jalapa, sobre Nuevo León, sobre el mismo Michoacán, Jalisco, Guanajuato, etc. Y todavía donde hace falta, que es el sureste, está todavía bastante... Es que es muy interesante porque preferimos de nuevo seguir con estas grandes historias, ¿no? De los filósofos, grandes Bocato, ¿no? Como Vasconcelos. No sé, o sea, la verdad no entiendo la obsesión. Somos, o sea, como comunidad somos muchos y podríamos hacer pequeñas historias, pequeñas genealogías de nuestras regiones y de nuestros colegios. Y sería muy rico, mucho más rico. Y se podría ir en verdad en línea de modificación de las metodologías para hacer historia, dependiendo de la región. O sea, hay toda una línea de investigación que no entiendo por qué no la hacemos, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Que creo que ya tenemos, o sea, somos suficientemente grandes en términos de edad, ¿no? Y número, como para hacer eso, ¿no? Pero sí me sorprende que todavía ciertas perspectivas y ciertas metodologías dominen, ¿no? Digo, no sé, ¿vale? Sí me gustaría que hubiera otro tipo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ya me atravesé. Aquí estaba, escondida, pero aquí estuve. Sí, muchas gracias. Bueno, agradeciendo nuevamente el que haya aceptado la invitación y como reconocimiento por parte del auditorio por la conferencia, además de la constancia que se le estará haciendo llegar por correo, pues un fuerte aplauso. Gracias. Al doctor Francisco Barrón, obviamente ya el contacto también le daré al doctor Trejo. El doctor Trejo trabaja en la licenciatura, la línea de filosofía mexicana, entonces yo creo que por ahí pueden encontrarse y hacer proyectos en beneficio de ambos y de ambas instituciones. Entonces, bueno, sin más, nuevamente muchísimas gracias por esta charla, por esta conferencia y esperamos mantener el contacto de intervenciones. Muchas gracias a ti por invitarme, ¿vale? Que estén bien, hasta luego, doctor.